Tenemos, bueno, no tanto tiempo que no nos vemos, tampoco es que han pasado 1000 años. Vamos a tratar de recapitular qué hemos visto nosotros hasta el momento. Entonces, por el momento hemos visto, creo que el último que hablamos nosotros fue del músculo. Es importante porque esta clase me habló un poquito también del músculo, del corazón, mejor dicho. Entonces, esta parte de la fibra muscular cardíaca se da un poco más rápido porque ya eso lo repasamos nosotros durante la clase anterior. Ya vimos también el tema de los nervios, de las fibras nerviosas, sobre todo de los nervios periféricos. Así que me parece a mí que eso, pues, es importante que usted lo maneje para tratar de entender lo que nosotros vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, pues, finalmente vamos nosotros a revisar este tema ya entrando en los órganos y sistemas como tal, hasta donde lleguemos, ¿no? Porque igual, pues, hasta donde lleguemos, pues, voy a tratar de verlo en la histología 2 asumiendo que me den el curso. Yo lo pido, ¿no? Pero si no me lo quieren dar, pues yo tampoco puedo regir por encima de eso para poder entonces completar lo que sea que quede dependiente con ustedes. Vamos a intentar hacerlo así, ¿no? Estoy haciéndolo así porque si no, repito, aquí tuviera yo esto, metiéndoles todo el tema como si esto fuera una metralleta y pues sí se puede también, pero ni ustedes ni yo, pues. La gracia es aprovechar bien los dos cursos y que usted pueda digerir el material de la mejor manera posible. Bien, las cosas hasta este punto son acumulativas. Si usted no maneja los términos de las clases anteriores, esto que estamos hablando ahorita, pues le va a costar. Entonces yo recomiendo que haga un esfuerzo y trate de ponerse al día con las clases. Están grabadas, puedes verla una, dos, tres, cuatro, 1000 veces si quieres. Esa es la idea de esto, ¿no? Esa es una ventaja de las clases virtuales, que las puedes ver todas las veces que haga falta. Bueno, cada quien, ¿no? Usted decidirá cómo le conviene mejor en base a su tiempo. Bien, esto aquí correlaciona mucho con la parte de la anatomía. Bueno, esencialmente nosotros captamos oxígeno del ambiente, ese oxígeno pasa a nuestra sangre en los pulmones, esta sangre oxigenada llega entonces a nuestros tejidos agarran y se quedan con ese oxígeno, esos nutrientes, etcétera, y esa sangre desoxigenada regresa a los pulmones a reoxigenarse de nuevo. Bien, vamos a tratar de ver eso en conceptos de la anatomía del corazón. Bien, asumo que usted ha visto algo de anatomía del corazón, así que pues yo voy a tratar de ser generalista con esto. O sea, no voy a hablar de detalles finos ni de detalles elaborados porque pues eso usted lo verá en su curso de anatomía. Aquí simplemente vamos a decir cosas que son afines para su clase de hoy. Bien, vamos a dividir el corazón en dos corazones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Deme un segundito para una cosa acá rapidito que me están escribiendo una cosa, un pago, y ya les sigo, ¿no? Ok, vamos entonces a ver el corazón en términos de anatomía y de flujo de sangre. Es que el corazón derecho es el que recibe la sangre de la vena cava. Bueno, en este caso de las venas cavas, esquemáticamente la superior y la inferior. Esa sangre de las venas cavas llega aquí, a esta cavidad que se llama la aurícula derecha. Es sangre desoxigenada. Presta atención a esto porque es importante llevar la armonía de este ciclo circulatorio. Esa sangre desoxigenada pasa entonces a esta cavidad, que es el ventrículo derecho, vía esta valvulita que permite ese paso, que es la válvula tricuspidia.
El ventrículo derecho se contrae durante la sístole y entonces bombea esta sangre desoxigenada a este gran vaso que está acá. Este gran vaso que está acá es la arteria pulmonar. Fíjate que es una arteria, pero está azul. Es una arteria que tiene o carga sangre desoxigenada. Esto, eh, hay un concepto que a veces pues se repite con mucha certeza, y eso no siempre es así, donde nosotros le damos vena a una estructura que lleva sangre desoxigenada y arteria a una estructura que lleva sangre oxigenada. Eso aplica en el 98% de los casos, pero es más útil la definición funcional. Una arteria es un vaso que lleva sangre a un órgano, sea oxigenada o sea desoxigenada. En este caso, la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada a los pulmones. Repito, es arteria porque lleva sangre a un órgano, que en este caso son los pulmones. La arteria pulmonar se divide en sus troncos principales, derecho e izquierdo, y esa sangre desoxigenada va a tus pulmones, y allí tú, en un proceso que estudias con más calma en la fisiología, esa sangre desoxigenada hace recambio de CO2 y entonces es reoxigenada. Y entonces la sangre oxigenada pasa vía estas estructuras vasculares que estoy aquí yo señalando, que son dos pares, o sea, dos derechas, dos izquierdas. Esas estructuras se llaman las venas pulmonares. Dije que son venas, pero es que son rojas, o sea que son oxigenadas. Repito, aplica la misma definición. ¿Por qué? Porque estas venas llevan sangre desde un órgano, ¿ok? Desde los pulmones. Y esa sangre entonces de la vena pulmonar va entonces a desembocar aquí. Ya estamos entrando entonces en el corazón izquierdo. La estructura donde recibe esa sangre, en este caso venosa pero oxigenada, se llama la aurícula izquierda. ¿Ok? La aurícula izquierda entonces vierte esa sangre oxigenada a esta cavidad, que es la que más hablaremos, que es el ventrículo izquierdo, vía esta válvula, que es la válvula mitral. Entonces, el ventrículo izquierdo, que es bien prominente, la pared ventricular es bien gruesa, bombea con fuerza esa sangre oxigenada a este gran vaso que está acá, que ya usted debe haber sospechado que esa es la aorta, ¿ok? Bombeas toda esa sangre oxigenada a la aorta vía la válvula aórtica. Y toda esa sangre va a nuestros tejidos, se hace el intercambio gaseoso y volvemos a tener sangre desoxigenada que regresa al corazón derecho. Y todo lo que yo estoy diciendo ahorita se repite a cada rato, te guste o no te guste, a veces más lento, a veces más rápido, dependiendo de. Y la única forma que eso deje de suceder es que usted, pues, se muera. Es la única forma. Bien, entonces, habiendo hecho esa pequeña descripción anatómica, vamos a estudiar en esta clase a el corazón como tal, al sistema arterial, al sistema venoso, a los capilarcitos y de último, siempre olvidados como si fueran un órgano no importante, una estructura vascular no importante, de último siempre dejamos a los pobres vasos capilares, ¿no? Siempre ellos quedan con menos protagonismo que sus hermanitos, ni modo. Bien, entonces si agarras o sea, la verdad es que pues esto, si tú haces una autopsia, pues no se ve así, una autopsia chuzo, sangrerío, tota resbaloso, hace calor, no puedes respirar por la mascarilla, hace calor porque tienes el equipo de bioseguridad, sofoca, pero bueno, ves que en esta disección quitaron el corazón y esto que está aquí entonces corresponde con el mediastino. Entonces ves la arteria pulmonar aquí, grandotota, ves las venitas pulmonares que están aquí seccionadas y este vasote que está por acá abajo es, sin lugar a dudas, la aorta. Es importante que tú conozcas o entiendas la relación de los vasos pulmonares con los vasos que conectan entonces con el corazón, ¿ok? Eso probablemente es fundamental. Entonces, tenemos entonces una contraparte de circulación pulmonar donde la sangre se oxigena y la circulación sistémica es la que lleva entonces esa sangre oxigenada hacia nuestros tejidos.
Los linfáticos, desde el punto de vista histológicos, son vasos menos complejos, son más simples y lo que hacen es drenar el exceso de fluido que se puede fugar de nuestros vasos. Ok, yo creo que nosotros vimos en una clase ya que gracias a la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, el agua o el fluido se mantiene dentro de nuestros vasos. Cuando estas presiones se desbalancean o desequilibran, entonces algo de fluido se puede fugar hacia afuera de los vasos. Entonces, ese fluido que se fuga, si se acumulara, se formará un edema, que eso ocurre cuando hay condiciones patológicas. Pero ¿por qué este fluido no se debe acumular entonces en nuestros tejidos? Porque tenemos un sistema de drenaje, como si fuera un sistema de alcantarillado. Ese sistema de drenaje lo conforman los vasitos linfáticos, que eventualmente drenan este exceso de fluido, esto acá arriba, ¿no? En el ducto torácico hacia el sistema venoso principal. Bien, entonces, un concepto o un término que conocimos nosotros hace mucho tiempo, cuando hablamos de los epitelios, entre otras cosas, es el de el endotelio, ¿ok? El endotelio es la capa más interna de todos nuestros vasos sanguíneos. Llámele vena, llámele arteria, llámele capilar, llámele vaso linfático, todos tienen endotelio. Ve que aquí la más interna, aquí, ¿ves? La práctica que puedo hacer zoom. Esta capita más interna de celulitas así aplanaditas, ese es el endotelio, que es un epitelio plano simple que reviste la pared o la capa interna de nuestros vasos sanguíneos. Desde el punto de vista fisiológico, el endotelio es fundamental, sobre todo por su capacidad antitrombogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona sana como ustedes no debe formar coágulos dentro de sus vasos sanguíneos, ¿ok? No debes hacerlo. Eso es gracias a tu endotelio. Si tú por alguna razón formaras coágulos dentro de tus vasos sanguíneos, eso sería 100% patológico y eso recibe el nombre de trombosis, ¿ok? La trombosis siempre es patológica. Entonces, entre otras cosas, tu endotelio se encarga de que a menos que tus vasos sufran algún tipo de cambio que amerite entonces formar un trombo o un coágulo, cambios como por ejemplo una lesión endotelial, entonces ahí formas un coagulito. Pero si tus vasitos están sanos, de ninguna manera tú puedes estar formando trombitos. Eso sería, repito, 100% patológico. Cuando tú das tu curso de patología, cuando se habla de la clase de la inflamación, vas a ver también que tus leucocitos, lo que vamos a conocer mañana, viajan dentro de tus vasos. Cuando hay inflamación, esos leucocitos deben salir de la sangre hacia los tejidos afectados. Entonces, ese paso de leucocitos ocurre vía el endotelio, entre otras cosas, ¿no? Bien, ya damos el corazón entonces en el principio de la clase, las venas cavas. Vemos entonces aquí la aurícula derecha, acá el ventrículo derecho, que bombea sangre a la arteria pulmonar, sus dos ramas principales, derecha e izquierda, sangre desoxigenada. La sangre se va a oxigenar en los pulmones, regresa a la aurícula izquierda vía las venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, pasa entonces esa sangre, ahora sí oxigenada, de la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo vía la válvula mitral y de allí va a ser bombeada entonces hacia la aorta. Ven este corte, esto sería un corte, me parece que podría ser coronal. ¿Ves entonces el espesor del ventrículo izquierdo? ¿Ok? En comparación con el espesor del ventrículo derecho. Eso te traduce a ti para que tú entiendas que este ventrículo izquierdo es mucho más grueso porque en el corazón izquierdo y en la aorta se manejan presiones muchísimo más altas que en su contraparte derecha. Pero es que muchísimas, muchísimas, muchísimo más altas. Eso es lo normal. Bien, vamos a ver entonces que tú en tu corazón esto tienes esencialmente tres capas de adentro hacia afuera. La primera es el endocardio, que esencialmente es endotelio. Recuerda que desde el punto de vista embriológico, el corazón es un vaso grande modificado, así que pues se parece más o menos a tus grandes vasos en términos generales.
Tienes un miocardio, que ese es el que ya hablamos con más calma en la clase anterior, y externamente tienes un epicardio, donde también encontramos a el pericardio. Voy a estornudar. Ok, esto que está aquí, que es el sistema de conducción, pues eso no lo voy a hablar yo hoy. Eso lo verás tú en tu curso de fisiología, que las de His, que los nodos aurículo-ventriculares, no sé qué, eso es otra ciencia. Realmente esta imagen la puse para que viéramos pues el espesor del corazón. Bien, la capa más interna es el endocardio, ¿no? El endocardio, acá donde dice esto es endotelio. En el endocardio encontramos endotelio y algo de fibras de tejido tipo colágeno y tejido tipo elástico, que se llama tejido conectivo fibroelástico. Curiosamente también encontramos por aquí algo, aunque mínimo, un porcentaje pequeño de fibras musculares lisas. Eso es curioso, ¿no? La verdad que eso yo lo vi ahora que me tocó revisar estos cursos porque es como paradójico, ¿no? Tú dirías que pues ahí nada más encontraríamos músculo cardíaco, pero también encontramos un porcentaje mínimo por existente de fibras musculares lisas. Bien, en el endocardio tenemos una capa que es un poco más profunda, que es la capa subendocárdica. ¿Ok? En esa capa subendocárdica encontramos unas fibras musculares bien especiales. Se llaman las fibras de Purkinje. ¿Ok? Es importante no confundirlas con las neuronas de Purkinje del cerebelo. Lo que pasa es que el mismo individuo pues las descubrió y bueno, pues tiene su mérito y por eso le puede poner su apellido a estas células. Tienes aquí entonces el endocardio. Ves entonces los nuclecitos del endotelio y ves aquí entonces el tejido subendocárdico, donde lo que más llama la atención son estas fibrotas grandototas con abundante citoplasma pálido. Son inclusive más grandes que las fibras musculares cardíacas del miocardio. Entonces, estas son las fibras de Purkinje, que reitero, se encuentran en el tejido subendocárdico. Bien, del miocardio, pues hay poco que decir porque pues ya se habló bastante de él en la clase anterior. Como les mencioné anteriormente, es más prominente el miocardio hacia los ventrículos. Dentro de estos, lógicamente por un tema de presiones, tiene que ser mucho más prominente hacia el ventrículo izquierdo. Recordemos que la fibra muscular cardíaca está constituida por fibras estriadas con un aparato contráctil bastante prominente y un núcleo grande central. En este corte longitudinal de las estrías, de los núcleos centrales, con algo de glucógeno a la periferia, y estas estructuras acá, que son como estas rayitas que aquí están pálidas, pero están allí, que son los discos intercalados. Recordemos que hay un montón de gap junction, etcétera, que mantienen bien interconectadas todas nuestras fibras cardíacas. Y por aquí, con un poquito más de amor, si lo ves con más calma, ves los puntitos estos amarillitos chocolatitos. Eso correspondería con las o los gránulos de lipofuscina. Nuevamente acá con la flecha, ves estas fibras más grandototas, más pálidas. Estas son las fibras de Purkinje, ¿ok? Que son mucho más prominentes que sus hermanitas fibras musculares cardíacas estándar. Ahorita vamos a hablar y entonces esto qué hace, o sea, cuál es la función de ellas. Bien, y la última capa, la más externa, es el epicardio. Por lo tanto, tú vas a ver más que epicardio, le dicen eso pericardio, que es pues el término más ampliamente utilizado. Tiene sutiles diferencias anatómicas, pero esencialmente es lo mismo. Recordemos que el corazón, como nuestra mayoría de órganos viscerales, no está suspendido en el tórax como tal. Él existe dentro de su saquito, ¿ok? Que está constituido esencialmente por mesotelio, ¿no? Que es un epitelio aplanado que reviste estos órganos como los pulmones con su pleura y ciertos órganos intraperitoneales. Entonces, el epicardio corresponde con, vamos a ver que el pericardio se divide en dos capas, que hay una capa parietal y una capa visceral, ¿ok? El epicardio corresponde con la capa visceral. Visceral es porque reviste directamente a la víscera.
en este caso reviste directamente a el corazón. Por eso es que como se usa el término indistintamente, a veces epicardio, pericardio. Aquí en ese epicardio hay algo de grasita y algo de fluido. Ese fluido, esa grasita, amortiguan los movimientos constantes de nuestro corazón. Bien, en esta imagen, entonces hacemos un corte y vamos a ver entonces todas las capas del corazón de afuera hacia adentro. Ves que hay grasita, eso es normal, y ves el pericardio, ¿ok? Entonces el pericardio va a tener una capa parietal, parietal de pared, que es la más externa, y vas a tener entonces una capa visceral, ¿lo ves? Que es la que corresponde con el epicardio. Entonces, entre esas dos capas hay un espacio que se llama la cavidad pericárdica, que, como ya lo puedes haber sospechado, tiene algo de fluido, pero en ciertas condiciones se puede también llenar de agua, de sangre, de pus, pues eso va a depender del tipo de patología que tú pues estés estudiando. Se llama es una efusión, efusión o derrame pericárdico. Por acá está una arteria prominente, grandotota, es una arteria coronaria que está dentro de el tejido adiposo, o sea, la grasa del epicardio. Y ves que la arteria, que es grandotota, prominente, tiene como unas arterias bebé. Más que bebés son como sus arterias ayudantes, ¿no? Se llaman vasa vasorum o los vasos de los vasos. Recuerda que los vasos llevan sangre, llevan oxígeno, llevan glucosa, etcétera. Pero ¿quién alimenta a los vasos? Bueno, los vasos son alimentados por los vasa vasorum. Es como los chefs de un restaurante. Sí, los chefs cocinan, pero los chefs también tienen que comer. Entonces, en este caso, las arterias llevan sangre, pero ellas también requieren sangre para mantener adecuadamente oxigenada a sus capas, que es que son bien prominentes. Entonces, ¿quién se encarga de ese trabajo? Los vasa vasorum, y ahorita pues vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante. De una autopsia, ¿ok? Siempre digo cuando veo estas cosas como que chule, te aporta con el apuro y la cosa y el ímpetu. La foto, pues, la intención es buena, pero la ejecución es subóptima. Cuando tomas estas fotos, hay que buscar una toalla seca, hay que secar todo esto, porque el brillo, esto ese brillo aquí, ese brillo pues merma la calidad de la foto. También hay que secar todo el fondo esto, asquerosísimo, por Dios, qué falta de elegancia la mía. Pero bueno, ¿no? Uno no aprende sabiendo. Aparte que el problema es que en la autopsia yo tengo que hacer esto multitasking. Tengo que hacer la autopsia, tengo que tomar apuntes, tengo que hacer la disección, tengo que tomar las fotos. Entonces, pues, por eso es que el asunto no sale tan bien. Eh, en ese sentido, pues, mi celular debe estar anormalmente cochino, ¿ok? Anormalmente, porque por mucha bioseguridad que yo trate de tener, uno manipula tejidos, etcétera, y a veces se le va la onda y así me toca el teléfono porque es la cámara de uno, ¿no? Entonces, pues, yo trato de tener la mayor higiene posible, trato, pero yo he visto patólogos, sobre todo los viejos, que agarran los tejidos con las manos, tal, tipo son unos killers, tampoco así es la cosa, pero bueno, no, ya espero yo no llegar a ese extremo. Bien, ves que el corazón está dentro de su saquito, ¿no? ¿Ok? Ese es el saco pericárdico, es para que tú veas que él no está existiendo allí, libre en la cavidad torácica. Y acá arriba otro órgano que veremos nosotros en la próxima clase, el órgano linfoide. Ese órgano tan intrigante se llama el timo, ¿ok? El timo no lo veremos hoy, repito, lo veremos más adelante. Por cierto, el timo en los recién nacidos es bien prominente. Ya después de la pubertad, el timo va involucionando, se llena de grasa. A manera de spoiler, adelanto, el timo es donde los linfocitos T entrenan. Por así decirlo, el timo es la escuela de los linfocitos T. Por eso se llaman linfocitos T de timo. ¿Ok? Bien. Aquí con un mazón, ves con más detalle las fibras de Purkinje. Que al final del día son fibras cardíacas que están modificadas, que tienen un citoplasma con abundante glucógeno. Por eso el citoplasma es abundante y es más pálido. La fibra de Purkinje se encarga de
controlar la contracción simultánea de nuestros ventrículos. O sea que él trabaja junto con todo este sistema de conducción eléctrica del corazón, todos trabajan en conjunto con las fibras de Purkinje para que sobre todo tus ventrículos, sobre todo el izquierdo, se contraiga rítmica, sincrónica y constantemente, como si fuera todo una sola gran unidad. Entre otras cosas, eso se controla por un medio eléctrico. Entonces, ese medio eléctrico lo va a regular en algún punto tu fibra de Purkinje, que recuerda que se encuentra en la capa subendocárdica. Bien, eso con respecto a la histología del corazón en términos generales. Entonces vamos a pasar a hablar de los vasos sanguíneos como tal. Bien, independientemente del vaso que tú estés estudiando, tú debes encontrar siempre cantidades variables de endotelio, de músculo liso y de tejido conectivo. Aquí lo puedes ver, ¿no? Aquí esto, el que escaneó esta imagen, el problema es que le faltó limpiar la placa. Esta aquí está como borrosa. Eso pasa cuando tú la placa no la limpias y el equipo la escanea así borrosa. Ni modo, eso pasa a veces, ¿no? Aquí dará un endotelio que reviste la capa interna de este vaso. Por acá hay músculo liso, ya tú lo conoces. Y más externamente hay tejido conectivo. Las proporciones, o sea, la cantidad de esos tejidos van a variar dependiendo del vaso que nosotros estemos estudiando. De repente los capilares, que son los más chiquititos, serán la excepción porque pues ellos no van a tener una capa de músculo liso como tal. Y mira por acá afuera, ¿ves? Unos vasitos más chiquititos. Esos son los vasa vasorum. Entonces, estos componentes son importantes porque recuerda que en nuestros vasos se regula la presión, sobre todo la presión arterial, porque el músculo se contrae o se dilata dependiendo de la situación en cuestión. Bien, tomo un poquito de agua. Tengo sed. Bien, el endotelio, que es aplanadito, pero existente, es el que se encarga de regular el paso entre la sangre y el intersticio de los fluidos. El fluido tiene que salir del vaso en algún momento, pero de forma regulada. Repito, si sale mucho fluido, entonces se pueden formar edemas. Pero sí tiene que eventualmente salir un poquito y entonces llegar a nuestros tejidos intersticiales. El endotelio, como todo en epitelio, es un sitio de mucho paso de sustancia, desde dentro de la sangre hacia los tejidos, ¿ok? Pasan cualquier cantidad de moléculas, ya sea por difusión, por bombas de membrana y también por mecanismos más complicados o más complejos, tipo endocitosis. Por lo tanto, la célula endotelial, a pesar de ser aplanadita y infinita, tiene estos mecanismos de transporte bastante bien desarrollados. Dijimos anteriormente que el endotelio se encarga de que no se formen coágulos dentro de un vaso sano, o sea, evita la trombosis. Repito, eso es fundamental, la trombosis, esto como algo 100% patológico. Hasta este punto, una pregunta podría ser, oye, ¿y por qué se forman esos trombos? Bueno, esa explicación tú la encontrarás si estudias algo que se llama la tríada de Virchow. Vamos a copiársela aquí en el chat. Tríada de Virchow. Entonces su tarea va a ser leer qué es la tríada de Virchow y en algún momento, ya sea en el parcial o sea en el próximo quiz, yo lo recordaré y pues se lo preguntaré. Se lo iba a decir, pero pues la idea no es que yo les dé todo, la idea es que usted también haga un esfuerzo y pues estudie por su parte, ¿no? Entonces tú vas a ver, por ejemplo, cuando tú te cortas, se forma un coágulo, ¿ok? El coágulo ese se encarga de que tú no te mueras desangrado, ¿ok? Entonces, este coágulo no es ni muy grande ni muy chiquito, es del tamaño idóneo para que el defecto ese vascular se selle. Por lo tanto, ¿quién regula ese coágulo? ¿Cómo se forma? También tu endotelio, ¿ok? El endotelio secreta factores que contraen o dilatan los vasos. El endotelio media los eventos inflamatorios que ocurren en tu cuerpo. Reitero, el endotelio es el que permite el paso de leucocitos hacia afuera de los vasos.
Vamos a ver que ese fenómeno ocurre en las vénulas postcapilares o vénulas postterminales. Cuando llegamos a las venas, vamos a explicar por qué eso ocurre en este sitio. Bien, nuestros vasos también deben proliferar, deben crecer. Eso ocurre en respuesta a un factor de crecimiento bien importante que se llama el factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF. Por ejemplo, cuando tú te cortas una herida más grande, bueno, realmente con cualquier herida esto ocurre. Cuando tú te cortas, tú requieres sangre porque tú estás reclutando nuevas células que van a sellar ese defecto. Esas nuevas células requieren entonces su correspondiente aporte de oxígeno, glucosa, nutrientes, etcétera. ¿Cómo tú obtienes ese aporte? Bueno, sintetizando nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos preexistentes, en un proceso que se llama la angiogénesis. Por ejemplo, si yo te digo a ti, tú quieres un anexo en tu casa, quieres un cuarto extra, bueno, compra los materiales, compraste, qué sé yo, sí que si cemento, que si arena, que si piedras, que si la estructura de hierro, que si el techo, todo lo compraste, ¿ok? Pero sin agua, tú nunca vas a levantar un muro. Necesitas agua, ¿ok? Necesitas una fuente de agua. Lo mismo ocurre acá. Necesitas para tú reparar tu tejido. También necesitas sangre, es necesario. Tú vas a ver tu curso de patología. Un tumor es una lesión neoplásica que forma una masa. Esa masa se formó porque las células proliferan y forman entonces una masa macroscópica como tal. Para que el tumor crezca, también requiere aporte sanguíneo. Por eso es que el tumor él secreta factores que estimulan a su propia angiogénesis. Teóricamente, si yo elimino estos vasos, entonces, entre comillas, yo frustraría el crecimiento del tumor. Es uno de los targets de la quimioterapia. Evitar la angiogénesis para que el tumor no crezca. A veces aplica para ciertos tumores, no aplica así para todos. Bien, no voy a decir a través de Virtue, me niego. Usted tiene que leerlo, ¿no? Pero bueno, como te dijimos anteriormente, nuestros endotelios normalmente no van a permitir que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Un endotelio sano no va a permitir eso. Pero si el endotelio está enfermo o está alterado o es anormal, entonces sí se puede formar un coágulo adentro del vaso. Eso se llama trombosis. Eso es especialmente peligroso, por ejemplo, cuando el trombo se forma en las venas profundas de los miembros inferiores. Se forma un trombo y el problema es que este trombo suelta un pedacito de coágulo a la circulación venosa sistémica. Ese pedacito de trombo que se liberó y comienza a viajar, eso es lo que se llama un émbolo. Entonces el émbolo va por aquí, por la arteria ilíaca primitiva o la común, sube por la vena cava inferior, viaja hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y entonces llega acá a la arteria pulmonar. Y entonces, si es lo suficientemente grande, la puede obstruir. Y esa es una causa importante de muerte en los pacientes. Eso se llamaría un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Eso ocurre cuando el paciente tiene tendencia a formar trombos, en este caso trombos, en las venas profundas de las piernas. Vena femoral, vena ilíaca, vena poplitea. Las venas profundas son las que tienden a embolizar. El problema del émbolo es que viaja y eventualmente llega a un vaso lo suficientemente pequeño para que lo obstruya. Y con esa obstrucción viene entonces el problema real como tal. Bien, vemos también que nuestros vasos sanguíneos tienen un componente de músculo liso, que sobra decir que es más prominente en las arterias. Aquí, este es un vaso, no es la mejor imagen, por cierto, pero pues es la que está con etiquetas. Ves la capa de endotelio y ves aquí como en espiral. Eso es puro músculo liso que se dispone alrededor de los vasos sanguíneos. Lógicamente va a ser más prominente esto hacia la contraparte arterial.
Entonces, esa capa de músculo liso se puede contraer o dilatar y eso es lo que regula entonces el tono vascular. Obviamente aquí es mucho más prominente el asunto. ¿Ves toda esta capa que está acá? Una capa súper prominente de músculo liso. Eso lo vemos en las arterias de mayor calibre. Bien, y finalmente, más externo, en la capa más externa, los vasos sanguíneos tienen una capa de tejido conectivo con colágeno, con algo de fibras elásticas, dependiendo de qué vaso estés estudiando. Y también esa capa de tejido conectivo permite que el vaso se ancle a los órganos, por ejemplo, o a cualquier estructura, ¿no? Porque si no el vaso estuviera por ahí guindando, ¿no? El vaso se tiene que anclar para que no quede por ahí bailando. Esa, el tejido conectivo que rodea los vasos, vamos a ver que recibe el nombre de túnica adventicia, ¿no? Eso es ese tejido conectivo que rodea la capa o que constituye la capa más externa de nuestros vasos sanguíneos. Esto acá es un masón y es para que tú veas este vaso en azul, es para que tú veas la prominencia en la cantidad de tejido conectivo. Tiene una túnica adventicia súper prominente. Tomando en cuenta ese hecho, yo te puedo decir sin ningún tipo de temor que esto es una vena. ¿Por qué? Porque las venas tienen una mayor proporción de túnica adventicia si la comparas con la arteria. La arteria tiene menos túnica adventicia, más músculo liso. Ok, eso lo vamos a ver ahorita con más detalle cuando hablemos per se de las arterias y de las venas. Bien, entonces habiendo conocido estos tres elementos, endotelio, músculo liso y tejido conectivo, vamos entonces a describir esos términos en función de nuestros vasos sanguíneos. Entonces, de afuera hacia adentro, nuestros vasos tienen una túnica íntima, que es la más interna, que está constituida por el endotelio y el tejido subendotelial, la túnica íntima. En la íntima, en las arterias, encontramos tejido elástico, ¿no? Constituye la lámina elástica interna. De adentro hacia afuera, la que sigue es la túnica media, que es la que está constituida por músculo liso, que obviamente, por un tema lógico, es más prominente en las arterias que en las venas. En las arterias suele haber en la túnica media una lámina elástica externa. ¿Por qué te lo pongo así tan detallado esto aquí? Porque esos son hallazgos morfológicos que te ayudan a diferenciar si tú estás estudiando una arteria o una vena. Y finalmente la túnica adventicia, que es la más externa, y esta, repito, como le hemos anteriormente, es tejido conectivo, ¿no? Se llama la túnica adventicia. Bueno, aquí tenemos una arteria. Ves que la arteria, te lo puse aquí en azulito, un cuadrito azul, no perfecto, pero bueno, se entiende. En la arteria vamos a encontrar láminas elásticas, ¿ok? Una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. Y también más prominente, la túnica media, que recordemos que es de músculo liso. Mientras que en las venas más grandes como la cava, sí podemos encontrar algo de tejido elástico, pero nunca tan organizado como en su contraparte arterial, ¿ok? Pero en las venas chiquitas no encontramos fibras elásticas. Eso es una diferencia fundamental. También en la vena ves que hay algo de músculo liso, pero mucho, mucho, mucho más finito, mucho menos prominente en su contraparte arterial. Lo que sí es más prominente acá es la túnica adventicia. Ves que la adventicia, que es tejido conectivo, es mucho, mucho, mucho más prominente en la contraparte venosa si lo compararas versus la contraparte arterial. Esencialmente esta imagen de aquí pues prácticamente resume bastante bien eh, todo lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Esta sirve bastante. Bien, esto que está acá en la A, eso es una aorta. Para que tú veas, toda la aorta está atravesada por muchísimas fibras elásticas. Dice la literatura que prácticamente la aorta tiene 50 o más capas de tejido elástico atravesando su túnica media. Tiene sentido, ¿no? Porque la aorta, pues, es la arteria más prominente de todo el cuerpo. Mientras que esta que está acá es una cava, ¿ok?
En la cava, pues, tú tienes algo de fibras elásticas, pero nunca tan prominentes ni tampoco tan organizadas como en su contraparte arterial. Entonces, pues yo les he dicho que en las venas no hay tejido elástico, pero hay ciertas excepciones con las grandes venas. Obviamente, siendo la más grande, sin lugar a dudas, la vena cava. Otra cosa, el tejido elástico en una HY no se ve bien. O sea, que tú me dices que, sí, ahí está clarito, pues eso es mentira. Tú para evaluar esto bien, tú deberías ordenar tinciones elásticas. Nosotros usamos acá en el hospital una que se llama Von Hieson, ¿ok? No sé, Von Hieson o Van Hieson. Vamos a buscarlo ya, para no quedarme yo con esa duda. Creo que es Van Hieson. Van Hieson Stain. Sí, Van Hieson. ¿Ok? Esa es una tinción para teñir fibras elásticas. La coopera acá en el chat. Van Hieson. Y la otra que usamos es la tinción de Verhoef con H. Verhoef con doble F. Ahí se las copié en el chat para que revisen los nombres. Si tú tienes dudas, si lo que estás estudiando es una arteria o una vena, porque en HY pueden ser muy parecidas. Si tienes mucha duda, entonces indicas una tinción elástica y basado en lo que discutimos anteriormente, los hallazgos te deben ayudar a ti a resaltar si lo que estamos estudiando es una arteria o es una vena. Mira, ves que está la vasa vasorum, ya hablamos de ella. ¿Ves? Esto es una aorta, vamos a ver qué dice la leyenda. Bueno, una gran arteria, ¿no? Large artery. Entonces, ¿ves esta línea más rosadita que es como si fuera un zigzag? ¿Ok? Así es como se debe ver una lámina elástica en una HY. Repito, solamente se va a ver en las arterias más prominentes, como si fuera un zigzag. Entonces, ves que en la túnica adventicia hay arterias chiquititas y hay venitas, ¿ok? Y nervios también, por cierto. Entonces, ese grupito de vasitos que irrigan la pared de esos grandes vasos, esa es la vasa vasorum y se encuentra en la túnica adventicia de los vasos más grandes. Nuevamente acá, este gran vaso por acá, hay algo de la túnica media y acá la túnica adventicia, que aquí puedes ver claramente que es tejido conectivo denso, irregular y vasito, 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 vasito por acá, también otro vasito. Eso corresponde con el vasa vasorum. Bien, habiendo dicho eso, vamos entonces a hablar como tal de las arterias en primer lugar. Como las arterias, después las venas, después algo de los capilares y al final algo de, reitero, los lamentablemente siempre olvidados capilares linfáticos. ¿Ok? Primero las arterias, que son probablemente la donde más se nos vaya el tiempo. Bien, probablemente en tu curso de anatomía tú viste las arterias como las grandes arterias, ¿no? Los troncos más grandes, sobre todo las que se derivan del arco de la aorta. También llaman esto callado de la aorta, pero en histología se llama arterias elásticas. Y ese nombre de arteria elástica, o ese término de arteria elástica, viene de la prominencia de tejido elástico que tú encuentras en estos troncos arteriales más grandes. ¿Quién pertenece a la familia de arteria elástica? Pues la aorta y sus ramas principales, reitero el callado aórtico, ya que estamos aquí vamos a repasarlo. Tiene la aorta ascendente, aquí está el tronco brachiocefálico, aquí está la carótida, la derecha, aquí está la subclavia derecha, aquí está la carótida izquierda y la subclavia izquierda. A diferencia de la vena cava, aquí solamente hay un tronco brachiocefálico. Como solamente es derecho, pues es una redundancia decirle derecho o izquierdo. O sea, no va eso. Simplemente es un tronco brachiocefálico y punto. En la parte venosa sí hay que especificar si es derecho o izquierdo. Todas estas arterias aquí son arterias elásticas desde el punto de vista histológico junto con la arteria pulmonar. ¿Ok? Estas arterias que son bien prominentes tienen bastante prominencia en sobre todo su túnica media, tienen mucho músculo liso
y tienen mucho tejido elástico. Mira, aquí la aorta, casi 50 láminas elásticas va a tener ellas, ¿ok? También la íntima costo endotelio es bastante bien desarrollada y también encontramos bastante músculo liso en el tejido subendotelial. Usted mira aquí esta aorta, ¿ok? ¿Ves ahora sí con una tensión elástica, ves el montón de zigzags negros, ¿ok? Alguien nos contó alguna vez, 1, 2, 3, 4, 51, ¿ok? 50, 51. Y esa persona dijo, ah, mira, ve, aquí hay mucha lámina elástica. Por lo tanto, sin duda alguna, esto es una arteria elástica. ¿Ok? Ves que inclusive la túnica media, que está oscurecida por esta prominencia de tejido elástico, es inclusive más prominente que la túnica adventicia. Eso es característico de una gran arteria. Repito, en histología le llamamos a esas arterias más grandes arterias elásticas. Deme chance. Tengo un gato aquí molestando. Tomo una foto para subir. Ah, bien, sigamos. Bien, todo ese tejido elástico es para que se pueda mantener el flujo sanguíneo. Recuerda que tu corazón late, el ventrículo izquierdo late, y lo que lleva a la aorta tiene que llegar hacia las partes más distales de tu cuerpo, o sea, al dedo más chiquito de tu pie izquierdo. Y eso ocurre gracias a que se mantiene un tono vascular constante, gracias a la prominencia esa de músculo liso, la túnica media, y la gran cantidad de tejido elástico. Mira acá con una Cheyenne, el zigzag más o menos de la tela elástica se ve con algo de dificultad, pero pues aquí está, es como si fuera un zigzag, ¿ok? Esa es las fibras elásticas, pero definitivamente si lo ves con una tensión elástica, el asunto se ve mucho más detallado, ¿ok? Entonces, todo el tejido elástico ese se distiende y se contrae dependiendo del ciclo cardíaco para, reitero, poder mantener ese flujo sanguíneo constante. Bien, este tema es importante porque cuando tú dejas alguna materia, no sé cuál, en algún momento lo escucharás, yo te preguntaría a ti en el salón, lástima que pues no estamos allí, ni modo, ¿cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial? Y con respecto a esa pregunta, hay pues respuestas que varían. Pero bueno, sin lugar a dudas, sin lugar a discusión, el infame ganador de esa competencia, el número uno, es la enfermedad cardiovascular. O sea, la enfermedad cardiovascular es lo que hoy en día nos mata a nosotros a nivel mundial y Panamá no es la excepción. La enfermedad cardiovascular, perdón, que involucra todo lo que es hipertensión, aterosclerosis, todo lo que es enfermedad vascular cerebral, todo lo que es infarto al corazón, todo eso entra en la gran familia de enfermedad cardiovascular. Se asocia eso irónicamente a que somos una sociedad que antes era desnutrida, ahora es una población todo lo contrario, con exceso de dietas hipercalóricas, o sea, comemos demasiado, somos muy sedentarios y son nuestros propios estilos de vida lo que hoy en día nos está matando, ¿ok? Entonces, pues, eso se traduce en esta enfermedad que tú ves aquí, la aterosclerosis. De forma resumida, porque hay muchísimo que hablar de esto, la aterosclerosis se da porque el colesterol se deposita en sitios en los que no deben. Esos sitios son, por ejemplo, las paredes de las arterias. De todas las arterias, por cierto, cualquier arteria puede ser sitio de formación de una placa de ateroma. Este evento, lógicamente, es mucho más dramático en nuestras pobres arterias coronarias. ¿Qué ocurre? La presencia de ese colesterol allí induce inflamación. Los macrófagos llegan y atacan a muerte a ese colesterol y hacen que la pared del vaso se lesione. Los vasos con aterosclerosis son vasos engrosados, son vasos inflamados, son vasos endurecidos.
donde todo lo que es vasodilatación, etcétera, todo eso no se va a poder realizar. ¿Ok? Culpa de la gran pelea a muerte, literalmente es a muerte, entre nuestros macrófagos y ese colesterol que no debería estar allí. Mira esta arteria. La luz que debe ser por acá, la luz debe estar como en un, qué sé yo, 20%, ¿te parece porcentaje? La cosa es que está marcadamente disminuida. Y todo esto que está acá es la gran placa de ateroma. Ahí te encuentras que sí macrófagos, encuentras que linfocitos también, encuentras necrosis, encuentras esto que está acá, que esto es una calcificación. Eso es cuando la arteria tiene atrofia, mucho, mucho, mucho tiempo y todavía más porque eso se puede osificar, se puede transformar eso en hueso. Hay gente que vive, años, años, años con aterosclerosis y esto que está aquí son estas ranuras blancas. Esos son cristales de colesterol. Repito, también se forman de la batalla a muerte entre el macrófago y el colesterol. Bueno, evidentemente la arteria queda con su luz muy disminuida, producto de esa aterosclerosis. Pero bueno, el paciente puede vivir así. ¿Cuál es el problema real de esto? ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia real de esto más allá de un simple estrechamiento de la luz? Bien, cuando tú rotes algo quirúrgico, ponle el nombre que tú quieras. Puede ser cirugía general, puede ser obstetricia, puede ser ginecología, algún curso quirúrgico o cuando vayas a un cuarto de urgencia, tú vas a ver que cuando se sutura algo o cuando se corta algo, si eso que tú cortas es una arteria, eso sale un chorro que dispara. Eso se traduce en que el vaso tiene una presión alta, una presión que es tan alta que eso hace que la sangre salga literalmente a chorro. Hasta cierto punto, lo que tú ves en las películas, que alguien está operando y secciona una arteria, eso sale un chorrito, entonces eso no es del todo mentira. Por eso es que en el salón de operaciones utilizamos mascarilla, porque te pasa a veces que tú estás operando y entonces se secciona una arteria y esa sangre dispara y te cae en la mascarilla. Y también en los lentes, si usan, ¿no? Porque si no, pues te va a caer en la boca o en los ojos. Eso pasa. O sea, créeme que dispara esa sangre con presión. Y si el paciente es hipertenso, dispara más rápido esa sangre. O sea, habiendo dicho eso, el flujo sanguíneo arterial es un flujo violento, es un flujo potente. Entonces, ese flujo, entre más tú estreches esta luz de la arteria, más violento va a ser. Imagina tú, por ejemplo, pues vas a lavar el carro, ¿no? Y ponte que tienes una manguera, pero no tienes la pistola de la manguera. Y bueno, pues el carro tiene que lavarse, no se va a quedar sucio. Entonces, ¿qué tú haces para que haga más presión en la manguera? Tú le pones el dedo. Y entre más tú le pones el dedo, más tapas la boquita de la manguera, más fuerte sale el chorro de agua. Más o menos así funciona tu arteria. Entre más tú achiques la luz de la arteria, más violento, más estrepitoso va a ser el flujo sanguíneo arterial. Llega un punto en el que el flujo sanguíneo arterial es tan violento que se rompe la placa de ateroma y sangra. ¿Ok? Y cuando un vaso sangra, entonces se forma un coágulo dentro de ese vaso. Entonces, ese coágulo que se forma se da porque las plaquetas llegan y se agregan para sellar ese defecto vascular. Eso ocurre a velocidad y eso es lo que lleva entonces súbitamente a que esta arteria llegue a un 100% de obstrucción. ¿Ok? Se tapa totalmente la arteria y en ese momento es que ahora sí el paciente se va a infartar. Ese es el problema. El problema es que se lesionó el vaso, sangró, se ulceró, qué sé yo, y entonces se forma un trombo que obstruye el 100% de la luz de la arteria. ¿Okay? El problema nuevamente es la trombosis que inició debido a esta placa de ateroma. Entonces,
¿Cómo evitamos que se forme ese trombo? Bueno, para eso existe un medicamento muy útil que se llama la aspirina infantil. La aspirina infantil inhibe un mediador que se llama el tromboxano A2, que es un potente agregador de plaquetas. Cuando hay lesión vascular, el tromboxano A2, que es un componente del ácido araquidónico, agarra las plaquetas, las atrae y las agrega y forma una bola gigante de plaquetas que sellan el defecto y en este caso también sellan la luz del vaso. Si yo inhibo el tromboxano A2, las plaquetas no se agregan y por lo tanto la luz se mantiene permeable y al paciente le da chance de ir a un cuarto de urgencias y ver cómo resuelve su problema. ¿Ok? De ahí la relevancia de la aspirina infantil, mejor conocida por su nombre publicitado en la televisión y otros medios. Su nombre más común es la cardioaspirina. De ahí la relevancia de eso. La cardioaspirina no disminuye la placa de ateroma, no tiene nada que ver con eso. La cardioaspirina, repito o reitero, lo que se encarga es de evitar esa agregación plaquetaria que forma un trombo y obstruye súbitamente el vaso y es lo que lleva a que el paciente pues se infarte como tal. ¿Ok? Es la relevancia de esto y su relación con este tromboxano A2. Eh, Habiendo dicho esto, la cardioaspirina no es un anticoagulante. Yo no he hablado hasta el momento de nada de factor de coagulación. Son medicamentos con un mecanismo de acción totalmente distinto. Un antiagregante plaquetario y un anticoagulante son dos cosas completamente distintas. Es como decir un antibiótico y un antiviral. Por Dios, son dos cosas radicalmente distintas. Ambas matan bichos, pero definitivamente no son lo mismo. Pero bueno, esos detallitos que ya no manejo yo tanto, eso usted lo debe ver con más detalle, con más calma, en su curso de farmacología. Bien, la siguiente división es la arteria muscular, ¿ok? Esas son las que distribuyen sangre a los órganos de tu cuerpo, que si los riñones, que si el hígado, que si el estómago, son un poquito, o mejor dicho, son menos prominentes. ¿Ves que en la arteria muscular, ves este zigzag que está acá? Esa es la lámina elástica interna. Repito, o reitero, va a haber capas elásticas aquí, pero nunca tan prominentes como en su contraparte de arteria elástica. Entonces, la arteria muscular tiene una lámina elástica bien desarrollada y también una lámina elástica externa. Aquí lo veo con más detalle. Ves en esta imagen una tensión elástica, la lámina elástica interna y aquí viene desarrollada la lámina elástica externa. Eso corresponde con una arteria muscular. Ves que es bastante diferente a la arteria elástica que te mostré anteriormente. Y por acá otra arteria muscular donde se ve el zigzag. El zigzag este que se ve por H&E correspondería con la lámina elástica interna. ¿Ok? Aquí rodeando unos nervios, ¿no? Unas fibras nerviosas periféricas. Nuevamente acá, una tensión elástica, ves la prominencia de la lámina elástica interna y por acá la lámina elástica externa. Ves que en la túnica media, que es músculo liso, que es prominente, pero que no está atravesado por el tejido elástico como en las arterias más grandes. Nuevamente acá por una H&E, te preguntaría yo, ¿esto que está aquí es una arteria o una vena? Bueno, hacemos zoom y ves el zigzag este, que a pesar de que estamos en una H&E, el zigzag se ve. Ese zigzag corresponde con la lámina elástica interna. Por lo tanto, sin miedo y sin dudarlo tanto, esto que estamos nosotros estudiando aquí, esto es una arteria. Ya la lámina elástica externa, pues no es tan fácil de ver, necesitaría una tensión elástica, pero aquí la interna sí se ve con claridad. ¿Lo ves aquí? ¿No ves aquí todo el zigzag ese? Bastante bonito, por cierto. En una arteria es que tú ves eso, en una vena no deberías encontrar este tipo de fenómeno. Bien, y la otra división ya son las arterias más chiquititas, ¿no? Las pequeñas arterias y las arteriolas. Estas prácticamente tienen de una a dos capas de músculo liso, que tienen poquito músculo liso
ya pierden entonces las láminas elásticas de aquí que desaparecen y pues poco a poco van eliminándose este músculo hasta que nos encontramos ya en la transformación hacia los capilares, que es lo que veremos nosotros a continuación. Más para que compares la arteria, ves que tiene músculo liso, la arteriola, mejor dicho, su contraparte venosa no lo va a tener, ¿ok? La arteria, por muy chiquita que sea, debe tener siempre un componente de músculo liso más prominente que su contraparte venosa, ¿ok? En este cuadrito, pues, tú puedes ver de forma resumida lo que yo he tratado de explicar hasta el momento, ¿ok? Arterias elásticas, musculares, las pequeñas arterias y las arteriolas y su comparación en función de la cantidad de tejido conectivo que tengan, de músculo liso y de la prominencia de sus componentes elásticos. Bien. Vamos a la próxima sección que es sobre los capilares, ¿no? Pues esta parte es bonita, pues, porque los capilares son fundamentales. Tú lo vas a ver a lo largo de otras materias que veas en el futuro. Bien, eventualmente la arteriola se transforma en un capilar, ¿ok? Esa red de capilares que llegan a los tejidos le llaman también lecho capilar. Entonces, en el lecho capilar se transfieren los tejidos, que si oxígeno, que si glucosa, que si nutrientes, todo hay un gran intercambio entre el capilar y el tejido u órgano en cuestión. Entonces, repito, la última arteriola, la más chiquitita, que es la metaarteriola, es la que se transforma entonces en el capilar como tal. El capilar, desde el punto de vista histológico, es mucho más simple. Solamente es endotelio y una membrana basal bien desarrollada. Perdón. O sea, aquí tú no encuentras ni músculo liso, tampoco encuentras adventicia, tampoco encuentras tejido elástico. No. Desde el punto de vista histológico, el capilar es un vaso mucho, mucho, mucho menos complejo. Entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, ves este tejido adiposo en el fondo, que ya tú eres experto en eso, y ves aquí, esto es un capilar. Chiquitito, tan chiquitito que hay capilares que solamente cabe a través de ellos un eritrocito a la vez. O sea que podemos decir que el capilar tiene un diámetro de 7 o 8 micras. Eso es súper, súper, súper chiquito. Por eso que se le llama eso también a veces microcirculación. Ves aquí entonces la arteriola, en este caso la metaarteriola, ves que tiene algo de músculo liso, poquito, pero lo tiene, se transforma entonces en el lecho capilar, se forma entonces o se da este intercambio de oxígeno, glucosa, etcétera, y entonces la sangre desoxigenada llega entonces a la parte venosa. La primera vena que se forma de esto es la vénula postcapilar. Entonces, aquí es que se da ese paso de leucocitos al intersticio durante el proceso inflamatorio. ¿Por qué eso ocurre allí? Porque ahí es donde el flujo sanguíneo es más lento. En la arteria la sangre va muy rápido, así es en la metarteriola. La sangre va demasiado rápido. Fuera muy difícil para el leucocito esto salirse de la arteria y llegar al intersticio. Va demasiado rápido. Eso es como si, por ejemplo, tú quisieras agarrar, qué sé yo, agarras un taxi o el metro, podemos usar el ejemplo del metro, y te bajas del metro en movimiento. O sea, sería imposible, ¿ok? Tú te bajas cuando el metro se detiene. Lo mismo ocurre acá. En el punto en la sangre es más lenta, entonces ocurre ese abandono del leucocito a el tejido durante la inflamación. Ese punto en la sangre corre más lento es en la vénula postcapilar o también llaman a veces vénula postterminal. Bien, regresando con el tema, tenemos tres tipos de capilar dependiendo de la tasa de intercambio metabólico. Recuerda que hay órganos de poco intercambio metabólico, órganos de un alto intercambio metabólico. En ese sentido, vamos a tener capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos o tipo sinusoides. Bien, el capilar continuo, tú ves que prácticamente todo el endotelio está bien sellado uno entre sí. Prácticamente el tipo no deja fugas, ¿okay? Está todo bien hermético, tiene tight junctions bien desarrollados.
bien prominentes. Entonces, en este tipo de capilar continuo lo encontramos en órganos con un intercambio metabólico bastante bajo o relativamente bajo. Músculo, tejido conectivo, pulmones, en sitios donde no hay tanto intercambio metabólico entre la sangre y el órgano como tal. El siguiente es el fenestrado, es como que tiene unos huequitos, el endotelio. Entonces, esos huequitos son los que permiten que más cosas salgan de dentro del capilar hacia afuera. O sea, permiten un mayor intercambio entre la sangre y el tejido en cuestión. Esos huequitos son lo que llaman entonces fenestras, ¿no? ¿Dónde encontramos entonces capilar fenestrado? Intestino, riñón y ciertas glándulas endocrinas. Cuando digo fenestras, yo me acuerdo que las ventanas fenestradas, como esta que está aquí, estas ventanas ornamentales que tienen esos huequitos, que permiten que la luz, la brisa entren. Entonces, imagínate un bloque todo sellado, un bloque todo completo, todo sólido, un bloque corresponde con el capilar continuo, mientras que este bloque ornamental, lleno de huequitos, correspondería con un capilar fenestrado. Y el último tipo es el capilar discontinuo. Míralo aquí, prácticamente permite fugas, eso. Que las fugas se traducirían en la mayor tasa de intercambio metabólico. Que aquí los espacios intraendoteliales están bien separados. Entonces tú encuentras capilar discontinuo en los órganos de mayor intercambio metabólico, como el hígado y los órganos linfoides, médula ósea, ganglio linfático, vaso, van a tener este tipo de capilar discontinuo o capilar tipo sinusoide. Bien, ciertos capilares, ciertas vénulas, las más chiquititas, las postcapilares, tienen estas células más grandes que las revisten hasta cierto punto. Se llaman el pericito. ¿Sí? El pericito es importante porque cuando hay lesión vascular, el pericito puede proliferar y ayudar a reformar ese vaso que se lesionó. Por eso es que, entre otras cosas, la función del pericito es la regeneración de estas estructuras vasculares. Mira, pero tan duras de ver. Tú me dices a mí, ¿cómo tú diferencias entre un endotelio y un pericito? Pues para mí son casi iguales. Yo te diría que nos concentremos en que el pericito tiene entonces su función bien establecida. Bien, vamos a tomar aquí unos 3 minutos y vamos entonces a estudiar esta parte de las venas. 4 minutos.
Listo, vamos a continuar entonces para darle fin a, a esta clase. Ya lo que sigue es más corto, ya lo que sigue pues es de las partes, las venas y los capilarcitos. Bien, como leí al principio de la clase, entonces las venas se encargan de llevar la sangre de vuelta a el corazón. Cuando tú mides la presión arterial, no mides la venosa, porque la venosa maneja, las venas, perdón, manejan una presión mucho más baja. Por eso es que el tejido conectivo de las venas es prominente, mientras que el componente de músculo liso es mucho más escaso. ¿Ok? Mucho, sí existe dependiendo de, pero es mucho menos prominente que en comparación con su contraparte arterial. Desde los capilares, la primera división de las vénulas, que son las más chiquititas, son las vénulas postcapilar. Repitiéndolo las veces que haga falta, la relevancia esto, de estas vénulas postcapilares es que aquí es donde ocurre la transmigración, que es el paso entonces de los leucocitos desde dentro de la sangre hacia el tejido afectado durante el proceso inflamatorio. La vénula postcapilar es sencillita, prácticamente igualita a un capilar. Supuestamente la diferencia teórica es que el pericito es un poco más grande. Porque tú me dices a mí, me pones una vénula postcapilar y un capilar como tal, pues está difícil, ¿no? Está muy difícil que por morfología pura yo te las distinga. Pero sí es importante conocer su relevancia del punto de vista funcional. Estas vénulas postcapilares convergen en las vénulas colectoras y eventualmente estas convergen a su vez en estas vénulas musculares, que estas sí tienen algo de componente de músculo liso en su túnica media. Por lo general, la vena o la vénula en este caso es más dilatada que la arteriola y tiene, repito, menos componente o ningún componente de músculo liso. Aquí lo puedes comparar. ¿Ves la vena? Delgadita, ¿ok? Prácticamente finita la capa, algo de músculo, un par de hileritas ahí, y pues aquí deberás tener algo más de adventicia, pero pues no se ve, ¿no? Sin embargo, la arteria, ves que tiene bastante componente de músculo liso, y ves el zigzag este, que corresponde con las láminas elásticas, en este caso la interna. La vena no debe tener ese componente de fibras elásticas. Nuevamente por acá, vamos a hacer énfasis en la de arriba. Ve la arteria, mucho músculo liso, la túnica media y un componente elástico prominente, ¿ok? Bien esto demarcado. Mientras que en las venitas no encontramos componente elástico, sí podemos encontrar algo de túnica media, reitero, nunca tan prominente como en su contraparte arterial. Y lo que aquí se llama más la atención, lo que sí es más prominente, es el tejido conectivo que constituye a la túnica adventicia. Por acá, vamos a ver si esto nos sirve de algo esta imagen, pues creo que sí. ¿Ves el zigzag este? El zigzag que correspondería con la lámina elástica interna, eso es propio de una arteria. Y la prominencia de el músculo liso de la túnica media. En el fondo unas fibras nerviosas, que ya tú conoces. Y acá en la vena no encontramos componente elástico, sí encontramos algo de músculo liso, pero la túnica adventicia corresponde a la capa más prominente. Y lo otro es que la vena, su lumen suele estar mucho más dilatado en comparación con su hermanita arteria. Bien, entonces, al no tener tanto componente de músculo liso, la presión venosa suele ser mucho más lenta o mucho más baja si la comparas con la contraparte arterial. ¿Cómo hacemos nosotros para que la sangre suba desde las venas de vuelta al corazón? Bueno, las venas tienen unas valvulitas. Esas valvulitas se encargan de movilizar la sangre al corazón y también cuando tú te mueves, por ejemplo, cuando caminas, los músculos esqueléticos, por ejemplo, de tus piernas, se contraen y mecánicamente, entre comillas, van a ordeñar esas venas. Por eso que la gente sedentaria, etcétera, se le hinchan las piernas, porque las venas estas, la sangre literalmente se estanca en las venas. O sea, la sangre no se moviliza
Entonces la pobre vena va a tener mucho volumen, entonces la presión hidrostática va a aumentar y eso va a comenzar a fugar liquidito hacia afuera, hacia el intersticio. ¿Cómo corriges eso? Bueno, a varias maneras. La primera es bajando de peso, eso no es tan fácil. La segunda sería evitar ser sedentario, caminar, hacer ejercicio, etcétera. Eso es difícil porque eso va a depender del trabajo. O sea, si yo trabajo sentado, 8 horas sentado prácticamente, pues no voy a salir en el trabajo a correr 1 kilómetro. La otra manera más moderna y que es bastante útil, y yo no conozco a nadie que no me ha dicho que no, la otra manera es con las medias antiembólicas. La media antiembólica aprieta, que el que la usó se da cuenta de eso, y ese acto de apretar imita a lo que deben hacer tus músculos esqueléticos. Hacen presión y esa presión mecánicamente favorece el retorno venoso desde el miembro inferior de vuelta hacia el corazón. Es un tema full mecánico. Entonces, la persona que se hincha los pies, la media antiembólica le resuelve bastante. Entonces, pues yo uso, por ejemplo, me sirve bastante, sobre todo para las clases, porque el problema en las clases es que yo estoy mucho tiempo parado, etcétera. La verdad que eso, pues, esto me ha servido. Y el mejor fenómeno de la media antiembólica es que no se bajan. Es lo máximo eso, que no se bajan. Yo sí luchaba con la media porque se me bajaban, tenía que estar subiendo la media cada rato, que va. Pero con la media antiembólica, pues, logré resolver ese problema. Por lo tanto, pues, yo las recomendaría, ¿ok? Yo tengo todas las medias que tenía, las boté, las reemplacé por puras medias antiembólicas. Todas son negras, por cierto. Bien, ¿ves este pliegue que se extiende de la vena? Este pliegue que se extiende al lumen, ese pliegue es la famosa válvula, ¿no? Estas válvulas se mueven y favorecen el retorno venoso de vuelta a el corazón. El problema es que con la edad, el sedentarismo, el aumento de peso, las válvulas estas sufren cambios degenerativos. O sea, hay insuficiencia valvular y por lo tanto el retorno venoso se ve deteriorado. ¿Ok? Por eso es que es importante, pues, este tema del sedentarismo, pues, reducirlo, hacer ejercicio, etcétera. Y repito, pues, ahí ayudan bastantes estas medias antiembólicas. Bien, las venas más grandes, lo que más llama la atención es la prominencia de la túnica adventicia, ¿ok? Tan prominente que es mucho más abundante si la comparas con la contraparte del músculo liso de la túnica media. Bien, mira, por esta vena de acá, una vena grande, si le hace una tinción elástica, debes encontrar algo de lámina elástica, ¿ok? Algo, pero nunca con el nivel de organización que tú encuentras en una gran arteria. O sea, eso pues se lo resalto tanto porque es como una especie de contradicción. Yo dije que no encuentras lámina elástica en una vena, pero sí encuentras en las venas más grandes, sobre todo las venas cavas. Estoy aquí para que veas las válvulas venosas. Son estos pliegues de endotelio que se proyectan hacia el lumen venoso, sobre todo más prominente en las grandes venas, pero también encuentras en las venas más pequeñitas. ¿Ok? Repito, eso es fundamental para que la sangre pueda regresar contra gravedad de vuelta hacia el corazón. Entonces, este cuadrito es para que te lo revises después con calma. Encuentras las venas más chiquititas, las postcapilares, después las medianas, las grandes, y ves entonces la cantidad de tejidos que encuentras en ellas y su función principal. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poquito de los vasos linfáticos. El linfático, desde el punto de vista de organización, es mucho menos complejo que los vasos que hemos visto hasta este punto, ¿ok? Son delgaditos, no tienen una capa muscular como tal, no tienen como tal adventicia. Tú tienes endotelio y una especie de lámina basal, como dice aquí, no discontinua y sin hemidesmosoma. Entonces, esa simplicidad de este vaso se traduce en que son vasos que permiten alta entrada de fluido. ¿Ok? Ese fluido, repito, es importante drenarlo porque si no fuera por el sistema linfático, el fluido se acumula y entonces el paciente te formaría edemas constantemente. Entonces, el linfático tiene altos mecanismos de transporte de líquidos que evitan que ese fluido entonces se acumule. Importante, la linfa no debe tener eritrocitos. Si tú encuentras un linfático de eritrocitos,
Eso tiene que ser anormal. El sistema linfático está en íntimo contacto o en íntima relación, mejor dicho, con nuestro sistema hematolinfoide. Todo lo que es ganglio linfático, vaso, médula ósea y órganos linfoides periféricos, todo eso se conecta a través del sistema linfático. Entonces, pues, lamentablemente a veces lo dejamos olvidado, pero el sistema linfático tiene una relevancia biológica y fisiológica bien importante. Bien, entonces que los linfáticos convergen en vasos más grandes. Esos vasos son el ducto torácico y también el ducto linfático derechos. Estos a su vez se conectan con el sistema venoso y drenan ese exceso de fluido de vuelta al sistema venoso. Me lo imagino como un gran sistema de alcantarillado que se encargan de drenar ese exceso de fluido, repito, de vuelta hacia el sistema venoso. Bueno, mira el capilar, el linfático en este caso. Un espacio, un lumen, un endotelo bien separado y ya, no hay más nada. No hay ni músculo liso, no hay ni adventicia, tampoco hay eritrocitos. Entonces, eso es lo que caracteriza, del punto de vista histológico, a un capilar linfático. Es mucho más sencillo que los otros que vimos a lo largo de esta clase. ¿Ok? Fin, pues listo. Dudas, preguntas, comentarios, anécdotas. Bueno, tocas otras cosas ahorita, lamentablemente. Así que los dejo para que hagan sus actividades y nos veremos mañana a las 3:50, también virtual. Ando full ocupado en cosas del hospital, así que pues me es imposible tirarme a la universidad en estos momentos. Ya veré después, pero ahorita no. Bye, pues. Chao.